Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarle en este jueves. Es jueves de gobernanza en la báscula, el peso de las ideas. Jueves con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Retomamos este espacio después del periodo vacacional, que se prolongó un poco, pero bueno, ya estamos de regreso. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido en este año 2016. Gracias a ti, Antonio, por la invitación. Como siempre, es un privilegio estar aquí en la báscula. Muy bien, iniciamos con uno de los 4 temas que hemos preparado. Son temas muy interesantes y ojalá que nos alcance esta hora. Iniciamos rápidamente con el primero. Un convenio que firmó el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, C7 Jalisco y Radio Fórmula, un convenio que dio mucho de qué hablar. Bueno, Grupo Radio Fórmula y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión firmaron en diciembre un convenio de colaboración para la transmisión solamente en radio de 4 programas informativos en la señal de FM 96.3. Y bueno, este convenio tenía una vigencia de 2 años y estipulaba la transmisión a partir del 7 de diciembre de noticiarios de información general y uno deportivo. Bueno, este convenio generó diversas críticas, muchas críticas, unas incluso puedo calificar de muy severas críticas que, bueno, fueron recibidas por el sistema. Una de ellas de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, que manifestó su preocupación y rechazo en contra de este convenio de colaboración entre C7 y el consorcio Radio Fórmula. También el defensor de la audiencia emitió su postura al respecto. Y bueno, ante esta ola de críticas, el director general Alberto Mora Martín del Campo abrió un canal de comunicación con la audiencia, puso a disposición de ustedes precisamente su correo electrónico, su teléfono celular a través de WhatsApp, para que le externaran todas las quejas y sugerencias para mejorar precisamente este espacio de comunicación. Y ante pues las quejas que recibió y también las sugerencias, las críticas que recibió el director general, se decidió dar marcha atrás a este convenio que se había firmado en diciembre. El lunes pasado se anunció y bueno, Pablo Arredondo, que es especialista en medios de comunicación, pues él quiere tocar este tema y con mucho gusto porque somos un canal abierto, plural. Pablo, sobre este convenio que Sí. pues me has externado, nunca estuviste de acuerdo. Adelante, Pablo. Sí, en efecto, yo fui una de las voces una críticas. de las voces que se sumó a la crítica por la firma de este convenio y obviamente por razones que yo considero fundamentadas o bien fundadas, ¿no? En principio tienen que ver con la idea de que un medio público es eso, un medio público. Su naturaleza es distinta a la de los medios privados. Construir medios públicos no ha sido nada sencillo en este país, ni en muchas partes del mundo, aunque en otras partes del mundo los medios públicos han sido la clave, el eje de donde surgieron, de donde emanaron los sistemas de comunicación masiva más desarrollados, digamos, ¿no? El caso de, todo el mundo lo pone, pero hay que repetirlo, el caso de la BBC de Londres, por ejemplo, ¿no? O el caso de la televisión francesa, o el caso de la Deutsche Welle en Alemania, o el caso mismo de la televisión española a partir de la transición democrática que se da a fines de los 70, principios de los 80, ¿no? En todos esos casos, o Radio Televisión Italiana también, muy importante, en todos esos casos se construyó un modelo de servicio público, en realidad, que después tuvo y ha tenido que rivalizar muy fuerte con los medios de comunicación privados, porque a partir de los años 80 también empezó a haber una apertura en esos países donde se dio cabida a otras voces, a los medios de comunicación privados. Pero difícilmente tú verías en esos modelos, digamos, importantes de televisión pública o de radiodifusión pública, difícilmente tú verías convenios firmados para transmitir en las frecuencias de la radio o la televisión pública los contenidos de la radio o la televisión privada. Se puede dar otro tipo de convenios, pero no en la transmisión de contenidos. Claro. La transmisión de contenidos tiene su especificidad, digámoslo así, en cada uno de los sistemas. Es decir, los sistemas comerciales están diseñados para generar ganancias y de alguna forma, aunque la ley les pide, les solicita y casi podríamos decir en algunos casos les obliga a que sean responsables socialmente, en realidad su vocación
es la del negocio. Nos guste o no. Sí, claro, por supuesto. Son medios comerciales. Son medios comerciales, viven de vender publicidad, de vender audiencias a los publicistas, etcétera, ¿no? Pero los medios públicos son otra cosa. Los medios públicos tienen, en principio, otra vocación. Y esa vocación es la del servicio público. Es la vocación de medios que no están al servicio de un interés particular, de ninguno. Y tampoco tendrían que estarlo, por cierto, al servicio del interés de un gobernante. Tampoco. Son públicos. Es decir, la diferencia entre medios gubernamentales y medios públicos tiene que ser esa, ¿no? Los medios públicos son públicos. Entonces yo creo que la construcción del sistema jalisciense de radio y televisión ha sido pues el producto de muchos años de esfuerzo, de muchas voluntades, a veces con aciertos, a veces con desaciertos, pero finalmente se ha caminado por ahí. Cuando se firma este convenio, pues yo creo que todo el mundo, propios y ajenos, localmente y nacionalmente también, hubo un extrañamiento, es decir, ¿qué le está pasando al sistema jalisciense de radio y televisión? ¿Por qué firma un convenio que le permite a una empresa privada transmitir sus contenidos por ese? Y yo creo que esa fue la voz de alarma que se levantó, la crítica fuerte. Tú puedes decir, alguien pudo aprovechar la crítica para otras cosas, pero en realidad la crítica fue bien fundamentada, yo creo, bien intencionada. Y bueno, yo debo decir con toda franqueza que me parece que rectificar siempre es de gente sensata, de sabios, dicen. Pues dicen, es de sabios cambiar de sabios, opinión, y si no fuera de sabios, por lo pronto de gente muy sensata, de gente que tiene la capacidad de ser perceptiva. Y la dirección del sistema, al parecer, ha sido muy receptiva con las críticas y ha tomado una decisión que desde mi punto de vista es muy correcta, rectificar, ¿sí? Y decir, bueno, aquí de lo que se trata es que el sistema genere sus propios contenidos, que son contenidos no necesariamente iguales o similares a los de la televisión privada, pero pueden ser más originales, porque esa es la gran ventaja de los sistemas públicos. Pueden ser espacios de experimentación en donde los comunicadores, los periodistas intenten nuevas formas de llegar al público, ¿no? De llegar a la gente, de enganchar a la gente. No necesitamos o no se necesita bajarle el tono a la televisión, hacerla amarillista, sensacionalista y todo eso para poder atraer al público, ¿no? Yo creo que se necesita mucha inteligencia y mucha originalidad. Por supuesto, y además en este año que el sistema, bueno, en este mes se cumplió ya 25 años de operación del sistema jalisciense de radio y televisión. Entonces, Pablo, ¿cuál es el valor que precisamente tú ves en esta decisión de dar marcha atrás a este convenio que se había firmado con Radio? Pues el valor es precisamente el de recuperar el objetivo original por el cual fue construido, desarrollado, imaginado un sistema de comunicación pública. Que evidentemente vive del erario, eso es un hecho, vive del erario, como la educación pública vive del erario, ¿no? En ese sentido, volver a retomar la senda es muy positivo, pero también es una buena oportunidad para pensar, para repensar qué tipo de sistema, de modelo de comunicación se está construyendo o se quiere construir de aquí en adelante, ¿no? Sí. Como especialista en medios, Pablo, ¿qué recomendaciones harías o sugerencias para mejorar precisamente el sistema de operaciones de este canal, de este sistema jalisciense de radio y televisión? Mira, no me atrevo mucho a dar recomendaciones sin conocer muy a fondo cómo opera el sistema, pero sí puedo decirte una cosa, es necesario que la gente se identifique con el canal, con los canales, con la radio y la televisión. Yo te confieso que hubo una época en la vida en que yo recurría mucho a la radio pública jalisciense, ¿no? Tanto la que se generaba por la vía de la radiodifusión del Estado de Jalisco como de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Es decir, eran como referentes, en mi caso particular.
Yo he perdido eso un poco, he perdido eso porque siento que se han desdibujado un poco el sentido netamente público, por un lado. Y por otro lado, creo que hay que ser más creativos, hay que ser más arrojados. Los medios de comunicación públicos se prestan para la experimentación. Hay que experimentar mucho. Yo creo que eso puede ayudar. Claro, no cualquier cosa tiene que transmitirse. Se requiere, pues, digo, consistencia, solidez y además adaptarse a los objetivos que son generar procesos de cultura, procesos de educación, procesos de reflexión, procesos de información que estamos necesitando urgentemente. Que tanta falta, ¿no?, hacen en estos momentos. En efecto. Bien, Pablo, vamos a hacer una pausa, la primera en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Regresamos a La Báscula. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Un informe del Banco Mundial muy interesante que va a explicar el doctor Pablo Arredondo. Se llama Los Ninis en América Latina, 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades. Este es un informe del Banco Mundial que apenas hace unos días lo dio a conocer. Y bueno, este informe señala a grosso modo que el 22% de los jóvenes entre 15 y 24 años en el mundo son ninis. Esto quiere decir que alrededor de 260 millones de jóvenes en el mundo no estudian ni trabajan, y que al menos 20 millones de estos jóvenes, 20 millones de entre 15 y 24 años en América Latina ni estudian ni trabajan. 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años en América Latina no va a la escuela ni trabaja. La verdad es un informe muy crítico que hay que analizarlo y leerlo a profundidad porque retrata la realidad de los países de América Latina y por supuesto de México. Pablo, un informe que la verdad me dejó impresionado por los datos concretos y precisos que señala el Banco Mundial en este documento. Sí, en efecto. Mira, se ha hablado mucho de los ninis de un tiempo a la fecha. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, hace 2, 3 años, uno de quienes llamaron mucho la atención respecto a eso fue el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que habló de la problemática de los ninis. ¿Te refieres a Juan Ramón de la Fuente? No, el posterior, ¿sí? Y llamó la atención, así Narro, como decir, Narro, el doctor Narro. ¿Qué está pasando, es decir, con este fenómeno en México? O sea, hay jóvenes que están viviendo en una situación, ahora sí que en el limbo, ¿no? Es decir, no están en ningún lado, no tienen ni posibilidad de operar en el mercado laboral, ni tienen cabida en el sistema educativo. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora, cuando vemos que este no es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial, pero como bien establece el informe, en cada región del mundo hay diferencias, digamos, entre unas y otras, ¿no? El caso latinoamericano tiene muchas similitudes entre unos países y otros, con algunas excepciones. Digamos que lo que es de Colombia hacia México, hay algunas implicaciones que no las encuentras en el resto del continente, ¿no? En el sur del continente. Chile, Argentina. En Chile, Argentina, en Bolivia, en Perú, en Brasil. Aunque, a final de cuentas, el problema es general. Es decir, hay una gran proporción de población en nuestros países que está conformada por jóvenes que van de los 17 a los 24 años de edad aproximadamente. Es decir, están en una edad súper energetizada, con posibilidades de ser sumamente productivos y de estar aprendiendo, por cierto, en las escuelas, que están al margen de todo. ¿Dónde están? Bueno, o están en la calle o están en sus casas. Porque no están en el mejor de los casos, porque hay veces que ni siquiera ahí están. En el mejor de los casos. El problema es que este no es un problema exclusivo de que, bueno, que se las arreglen como puedan, ¿no? Este es un problema de política pública. Claro. Es decir, y los gobiernos que prometen desarrollo, que prometen cambio,
que prometen mejoría a la población, ¿qué están haciendo frente a este problema? Esa es una de las grandes interrogantes. La otra es, ¿qué otras cosas se tendrían que hacer y por quiénes para que esta situación no sea tan crítica? Además, también hay que reconocer, como bien lo establece el informe, que no es lo mismo hombres que mujeres, por ejemplo. Es muy curioso. Las mujeres hay más mujeres ninis, digamos, que hombres. La problemática de las mujeres está anclada a una, diría yo, tradicional y por desgracia histórica discriminación de la mujer, en muchos casos, pero también a situaciones, a fenómenos como el que se dan en nuestras ciudades, como puede ser el embarazo de adolescentes. Entonces, esa situación impacta más a las niñas que a los niños, ¿verdad? A las chicas que a los chicos. Entonces, finalmente, coartan sus posibilidades de desarrollo, coartan su posibilidad de ingresar al estudio o al trabajo, porque a muy temprana edad tienen que atender otras obligaciones que son importantes. Pues fíjate, Pablo, mencionas el hecho de las mujeres, el perfil típico del INE en América Latina. El perfil típico en América Latina de un INE, dice, es una mujer, dice el informe, que no ha terminado la educación secundaria y vive en un hogar urbano pobre o vulnerable. Además, las mujeres representan 2/3 de la población INE de la región, es decir, 12 millones, y en este grupo el factor de riesgo más importante asociado a la condición de NINI es el matrimonio antes de los 18 años, sí. Ya sea porque quedan embarazadas precisamente y obligadamente se tienen que casar. O porque erróneamente les hacen creer que es la salida en la vida, ¿verdad? Exactamente. El matrimonio, cuando en realidad puede ser una vía que te complica más la existencia a esa edad. Y por supuesto que menciona el embarazo durante la adolescencia, que ya lo mencionaste. En efecto. Entonces, bueno, ahí tenemos una problemática muy complicada porque estamos hablando de un sector de la población que es proporcionalmente muy grande y que todavía representa al grueso de la población. El problema es que eso es lo que se llama el bono demográfico. Esa población que ahora está en una capacidad de formarse y ser productiva, pero que no está teniendo ninguna de esas posibilidades. El riesgo para el futuro no muy lejano es que esa población va a envejecer sin educación, sin oportunidades laborales, sin ninguna posibilidad de desarrollo. Y esa población va a seguir demandando y exigiendo, porque es natural, que alguien le haga caso, que alguien la atienda, ¿no? Entonces, estamos abandonando a las chicas y a los chicos que van, insisto, de los 15 a los 24 años aproximadamente, los estamos abandonando a su suerte. Eso es delicadísimo. No hay empleos para ellos. Si los hay, son sumamente precarios, mal pagados, inestables, en fin. Sin prestaciones, sin ninguna seguridad social. Y la otra es el sistema educativo, con todos los esfuerzos que se han hecho, yo soy testigo de eso, sigue dejando a muchos chicos fuera. Y eso es muy delicado. Pongo el caso de la Universidad de Guadalajara, porque es el que más conozco, pero bueno, se han hecho esfuerzos tremendos para pasar de una situación donde hace no mucho 7 de cada 10 se quedaban fuera, a una situación donde varía entre 4 y 6 que se quedan dentro y otros 4 o 6 que se quedan fuera. Sí, ya no son 7. ¿Sí? Y se ha hecho un gran esfuerzo, pero es insuficiente. Es insuficiente. Los chicos no están teniendo las oportunidades de educación que requieren. ¿Qué se va a hacer con esa población? Esa es una de las preguntas que tendremos que hacernos todos. No es ni siquiera problema del gobierno, es problema de todos. Es problema de todos, pero mencionaste hace rato políticas públicas. ¿Qué deben hacer los gobiernos en materia de políticas públicas? Sí. Y sin ser yo especialista en este tema, pero se me ocurre, por ejemplo, ¿por qué no establecer un programa de estímulos fiscales a las empresas
que contraten jóvenes precisamente en esta situación, de 15 a los 24 años exclusivamente, y bueno, establecer programas de incentivos fiscales para los empresarios que hagan este tipo de contrataciones. Claro. Y que obviamente esto vaya aparejado con sueldos más o menos dignos para este sector de la población y con prestaciones. Me parece que sería una primera parte para resolver este problema. Digo, hay que hacer muchísimas cosas, pero a mí se me ocurre esto, por ejemplo, ahorita. Tienes razón, Antonio. Esto requiere de un pacto social muy serio entre todos los actores, ¿no? Vamos a poner empresas con el sector público, ¿no? Es decir, ¿qué políticas gubernamentales favorecen a que las empresas contraten en buenas condiciones a este sector de la población? ¿Qué políticas públicas favorecen a que las empresas puedan desarrollar estrategias de capacitación para el trabajo, ¿sí? Para esta población? Todas estas cuestiones tendrían que estarse, en realidad tendrían que estar sobre la mesa ya y trabajándose, porque el tiempo se nos está yendo. Se va el tiempo y este problema va a crecer en lugar de atenuarse, ¿no? Va a crecer. Luego, en la cuestión educativa, el problema también es que muchos de los chicos que cursan un grado escolar terminan abandonando el sistema. O sea, no es solamente los que no entran, sino los que abandonan. Es un problema también la deserción. Es un problema muy serio el de la deserción. ¿Cómo le haces para que los chicos sean retenidos por los sistemas educativos? Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de generar becas para chicos que, claro, que demuestren su empeño y su desempeño, ¿no? Es decir, sus ganas de estudiar y sus buenas calificaciones. Su capacidad. Su capacidad, ¿no? Entonces, bueno, en algunos países del mundo se han establecido estas políticas y han resultado favorables, han atenuado el problema, ¿no? Yo creo que es hora de pensar muy seriamente si instrumentamos un buen sistema de becas para estudiantes de enseñanza secundaria, de enseñanza media superior y de enseñanza superior, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos mucho que trabajar. Así es, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula en este jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, jueves de Gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Y bueno, nada más para concluir este tema y seguir con el siguiente, que tiene que ver también con este informe del Banco Mundial, porque básicamente habla de la relación que existe entre los ninis, no solo en México, sino también en América Latina, de los ninis con la delincuencia organizada y el incremento de la violencia y la inseguridad en los países. Y México, por supuesto, no es la excepción. Pablo, para concluir el tema, mencionabas algo en especial sobre el tema de las mujeres. Mira, bueno, la realidad siempre es un poco contradictoria y paradójica, pero a pesar de que las mujeres tienen más riesgo de enfilarse hacia ese sector de ninis, y a pesar de que son más discriminadas, está comprobado por los estudios que arroja el Banco Mundial que las mujeres tienden a ser más perseverantes, digamos, en el sistema educativo que los hombres. Cuando tienen la oportunidad. Los grados de deserción son menores entre mujeres que entre hombres, ¿no? De nuevo, las mujeres están demostrando que tienen capacidades en más de un sentido mejores que los varones, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Por supuesto, que dicen, las mujeres pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo y no pasa nada. ¿No? Y nosotros difícilmente a veces nos concentramos con una sola. En efecto, sí. hay que apreciar mucho ese sector, el sector femenino, además juvenil, ¿sí? Que tiene unas capacidades tremendas. Lo que a veces faltan son oportunidades. Exactamente. Bueno, y el otro tema, la violencia y la presencia del crimen organizado agravan precisamente el problema social que representa para México la alta proporción que supera el promedio de América Latina de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto lo dice este informe del Banco Mundial. 7 millones de jóvenes y niños, ninis, son mexicanos. 7 millones, de acuerdo con un cálculo que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y bueno, el grupo de países integrado por Colombia, México y América Central
donde la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan está por encima del promedio regional, y este problema pues se agrava con la presencia generalizada del crimen organizado en estos países, en esta región, sí, y por supuesto en México. Pablo. Sí, bueno, para empezar es lo que decíamos, hay diferencias de país a país. Es decir, no es lo mismo Perú que Honduras. En Perú la proporción de ninis es la mitad de la proporción de ninis que hay en Honduras, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, sí, como consecuencia de esta falta de oportunidades, ¿sí? De oportunidades literalmente que tiene este sector de la población, pues se ha encontrado que por lo menos a un nivel de indicadores ha habido se puede establecer una relación entre el crecimiento de los índices de violencia, los indicadores de violencia, que incluyen pues muchas cosas, ¿no? Entre otros los índices de homicidios, por ejemplo. Se ha encontrado que hay por lo menos una relación entre la proporción y el crecimiento de la población nini con el crecimiento y la proporción de indicadores de homicidios, en el caso mexicano, por ejemplo, ¿no? Sabemos bien que, por desgracia, en 2008, 2007, se arrancó una pésima política llamada la guerra contra el narcotráfico, que nos ha traído unas consecuencias realmente dolorosas para el país, pero que, entre otras cosas, se ha manifestado en que esta población sin oportunidades, es muy probable que esté o pudiera estar encontrando en esas actividades ilícitas, pues la única actividad que les queda, ¿verdad? Porque si no hay trabajos y los que hay son mal pagados e inestables, y si no hay oportunidad de estudiar, y si estudiar te puede costar mucho, además, bueno, pues ¿qué te queda, no? Te queda la calle. ¿Y qué encuentras en la calle? Pues encuentras esto, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, lo interesante es que los investigadores de estos estudios hicieron estas correlaciones, ¿no? Entre qué tanto se reflejaba el crecimiento en índices de homicidios con el crecimiento de población nini. Y encontraron que crece. Y encontraron además que no crece parejo, que hay zonas del país donde crece más, o donde creció más hasta donde llegaron. Son las zonas fronterizas. Es decir, la frontera, por lo pronto la frontera norte del país, tenía indicadores más altos de incidencia de homicidios, y por otro lado tenía indicadores más altos también de crecimiento de población nini. Entonces, pues esto es un foco rojo, ya no digo amarillo, es un foco rojo. Es decir, a estos chicos y chicas se les está aventando literalmente a las manos de quién sabe qué, ¿no? Es el mundo del crimen organizado. El quién sabe qué es, pues quién sabe qué te va a pasar mañana, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, y lo que tú mencionabas, los niveles de ninis en la región, pues desde el 10-11% los jóvenes en Perú, el 25% en Honduras y El Salvador. Y bueno, las cifras más altas de ninis se encuentran en Brasil, Colombia y México, porque hay mayor nivel de población. Porque hay mayor, no, y porque también digamos, el crimen organizado está mucho más establecido en estos, en estos tres países. En Brasil, Colombia, por supuesto, y en México ya ni se diga, ¿no? Es decir, es clarísimo que las corporaciones del crimen organizado tienen sus centros de operación muy fuertes en estos países, ¿no? Y además también influye el tema de la deserción. Obviamente no tienes oportunidad de estudiar, no tienes acceso a un empleo, te queda a la calle, y si esto se conjunta con la necesidad, entre comillas, de los grupos de delincuencia organizada, sí, de tener gente a su servicio, pues obviamente ahí están los jóvenes. Ahí están, sí. Ahora, en esto yo sí quisiera hacer un énfasis. Desgraciadamente muchos de estos chicos se ubican o provienen de familias en situación no solamente de pobreza, porque la pobreza es una condición, no, de disfunción estructural, es decir, familias que se rompieron
familias disfuncionales, las familias que tienen muchos problemas, ¿no? Ese es el verdadero problema, porque parte de la solución atraviesa por la intervención de las familias para evitar. Es decir, la institución que mejor puede estar observando a sus miembros y tratando de generar, ahora sí que estrategias de prevención, pues es la familia, ¿no? Claro. Pero cuando la familia se rompió, cuando no hay armonías ahí, cuando hay problemas de fondo muy serios, pues qué posibilidades hay, ¿no? Es decir, esto tendría que pasar, entre otras cosas, por la intervención familiar. Sí. Sí. Y leía precisamente en este informe algunos testimonios, porque este documento me parece que es muy bueno, porque aparte trae testimonios, historias de jóvenes, ninis de América Latina, y leía especialmente casos de Honduras. No sé por qué me clavé mucho en el tema de Honduras, pero jóvenes narran sus experiencias familiares. Es que yo nunca tuve una figura paterna a mi lado. Mi padre salía desde muy temprano a trabajar y volvía hasta altas horas de la noche. Sí. Y mi madre también tenía que salir a hacer labores de trabajo para conseguir el sustento para la familia. Y esto, obviamente, ante esta desatención, en el mejor de los casos, que no eran hogares disfuncionales, estaban ahí. Cuando había padre y madre, pero ¿cuántos? Cuando no. En México está confirmado por las estadísticas oficiales que 1 de cada 5, es decir, una quinta parte, que curiosamente corresponden muchas de estas cosas, una quinta parte de los hogares son monoparentales. Sí. Y la mayoría de esos hogares están encabezados por una mujer, nada más. ¿Sí? Es decir, los padres abandonaron esos lugares. Y de alguna forma, yo no digo que sea automático, pero es un hecho que en México tenemos crecientemente pobreza en abundancia, familias disfuncionales, mujeres abandonadas, una serie de cuestiones que a lo mejor se están reflejando en realidades tan crudas como estas, ¿no? Como estas. Y un crecimiento del crimen organizado, porque tenemos al mercado más boyante de consumo de drogas que pueda haber en todo el mundo, aquí pegado a nosotros, ¿no? Estados Unidos, con todo y sus políticas hipócritas, de las que son capaces, porque son muy hipócritas, pero ellos son los que consumen esto, ¿no? Y cuando ya la empiezan a producir, lo que hacen es que la consumamos nosotros. Sí. A ver, Pablo, antes de irnos a la pausa rápidamente, entonces me parece volvemos al tema de políticas públicas. Si los gobiernos establecen, junto con diversos sectores de la sociedad, políticas públicas para beneficiar a este sector de la población, pues obviamente se está contribuyendo con darles empleo, educación, productividad y sustento para este sector de la población. Claro. Y de alguna manera también se estaría combatiendo directamente a la inseguridad, al incremento de la violencia. Es un hecho, cuando la población está ocupada en cosas productivas, en la educación, en la producción, etcétera, pues yo creo que los índices tienen que reducirse de alguna manera, ¿no? Se desinflama, vamos a ponerlo así en esos términos, ¿no? Se desinflama el malestar. Se da educación, ¿no?, a los jóvenes, se le da empleo a los jóvenes y automáticamente bajan los niveles de inseguridad y violencia. Educación y empleo. Así es. Vamos a hacer una pausa en la báscula. Regresamos jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo y un tema también interesante que me llamó mucho la atención y que también deriva de un informe del Banco Mundial, es el tema de dividendos digitales. ¿Qué son los dividendos digitales? Bueno, el doctor Pablo Arredondo nos va a explicar, pero el Banco Mundial presentó este informe sobre el desarrollo mundial 2016, dividendos digitales, en el que se analiza el impacto de Internet, la telefonía móvil y las tecnologías conexas en el desarrollo económico. Pablo, muy interesante este tema y me llamó la atención, dividendos digitales. Te preguntaré, ¿qué debemos entender por dividendos digitales? A ver, tendríamos que pensar que es un dividendo en una lógica empresarial, ¿no? Es como el rédito, ¿no? La ganancia. La ganancia, claro. Lo que te reditúa algo. Lo que te reditúa. Entonces, lo que se pregunta el Banco Mundial en este extensísimo informe, que bueno, no lo podemos detallar en 15 minutos, pero sí podemos mencionar las líneas generales importantes, es ¿y quién gana
con que el mundo se esté digitalizando a estas velocidades tan tremendas, porque nos estamos digitalizando. Todo el crecimiento de las tecnologías de la información y comunicación, como se les conoce, además de todas las aplicaciones que la digitalización tiene en la producción, en la administración pública, en un montón de cosas, en la educación misma. Pero la pregunta es, ¿y quién está ganando? ¿Se reparte la ganancia de igual forma para todos, bajo el supuesto de que el mundo digital es el mundo del futuro, un futuro que ya está aquí presente, y que el que esté fuera de ese mundo, pues de alguna manera va a perder, va a dejar de ser competitivo? Pongo un ejemplo, una empresa que mantiene los sistemas de operación, de contabilidad, no sé, todos sus sistemas de administración a la antigüita, pues pierde competitividad frente a una empresa de su propio tamaño, no importa, que adapta sistemas digitalizados, ¿no? Sistemas automatizados, les decíamos antes, ¿no? Entonces, una empresa que tiene sistemas digitales para relacionarse con sus proveedores, para relacionarse con sus clientes, para llevar la contabilidad, para generar sus reportes, pues evidentemente es está mucho más adaptada para un mercado que la que mantiene el viejo sistema, ¿no? Este esquema de, por ejemplo, el apagón analógico de la televisión analógica y digital, ¿formaría parte de este esquema de dividendos digitales? Tiene que ver con eso, porque ahora tenemos una nueva televisión, llamémosle, no por desgracia no en contenidos, porque la telebasura sigue transmitiéndose, pero tecnológicamente abrimos unas posibilidades tremendas, es decir, multiplicamos nuestros canales. Ese es el apagón analógico. El apagón analógico es que hicimos más eficiente la carretera, digamos, por la cual circulan las ondas y las frecuencias de la radio y la televisión. Las hicimos, en lugar de ser carreteritas de 2 carriles, pues las hicimos de 5 carriles, ¿no? O de 6. Y entonces resulta que ahora tendríamos como posibilidad mayores opciones para generar contenidos, transmitir contenidos. Ese es un reflejo de lo que es la digitalización en el mundo, ¿no? Sí, ahora, Pablo, ¿el impacto del Internet, de la telefonía móvil, de estos dividendos digitales, beneficia a toda la población en general? O, como tú mencionas, ¿quién está ganando? Sí, lo que llama la atención es que el Banco Mundial diga clarito, bueno, primero, esto es una tendencia positiva, puede apoyar al desarrollo, eso no cabe duda, pero cuidado, no se nos olvide, primero, que hay mucha población que está excluida de los beneficios del desarrollo tecnológico digital. Está excluida. Da un dato clarito, 60% de la población del mundo no está incorporada a la red. No tiene internet, no tiene acceso a internet. 60%, 6 de cada 10. Claro, tú y yo podemos decir, bueno, pero es que aquí entre mis cuates y en el trabajo, pues yo conozco que todos, sí, bueno, pero nosotros somos, digamos, parte de un sector privilegiado, llamémoslo así, ¿no? Hay sectores, aún en nuestra entidad, que están completamente marginados o muy marginados de la red. Ya no te digo si te vas a otras zonas del mundo, ¿no? Si tú comparas ciertos países de África con los países europeos, pues vas a ver lo que es una brecha digital, lo que se llama la brecha digital, ¿no? Sí. Mientras que en los países africanos, una pequeña proporción de la población, generalmente la más rica, la más educada, la que tiene mejores oportunidades, es la que está incorporada a la red y a todos sus beneficios. Te vas a las zonas marginales de las grandes ciudades o del campo y ahí encuentras otro panorama. Pues un dato revelador, este informe precisamente del Banco Mundial dice que 70 millones en México no tienen acceso a Internet.
70 millones de Ha personas. crecido la proporción de accesos a Internet en México, pero sigue siendo muy desigual. Yo te puedo decir, el caso de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca no es el caso de Baja California Sur, de Baja California, de Nuevo León, del Distrito Federal, ni de Jalisco, que son las entidades donde más intensamente está presente la red. Tú te vas a Chiapas, a Guerrero y a Oaxaca, y quizá algunas zonas de Tabasco y de Veracruz, y estás en otro escenario completamente distinto, Claro. ¿no? Entonces, la pregunta es, uno, ¿qué se tiene que hacer para incorporar al mayor número de sujetos, de personas y de instituciones? Porque también esto es institucional. Como yo te ponía el ejemplo de las empresas, para incorporarlos al mundo digital. Y la otra es cómo evitar que crezcan los diferenciales, ¿no? Entre quienes, porque eso sí está más o menos comprobado. Quien más tiene, gana más. Es decir, y esto se demuestra en el mundo digital. El que mejores accesos tiene a la red, más educación tiene, más información adquiere y por lo tanto más capacidad tiene de tomar decisiones frente al que está marginado o al que tiene escasas los dividendos digitales son los beneficios y quién puede acceder a ellos. Bueno, si tiene crecimiento económico estructural, genera empleos y prestación de servicios públicos. Pues los gobiernos, las empresas, sí, la gente que tiene acceso a las redes, ¿no? En efecto. Por eso, una de las condiciones primarias, llamémoslo así, es lo que se llama la conectividad. ¿Y qué es la conectividad? Pues es eso, es decir, que todo el mundo, por lo menos en principio, pueda estar conectado. Tú has de estar tan informado, mejor que yo, que en este país, en esta administración, se echó a andar esta idea del programa México Conectado. Y entonces se está haciendo un esfuerzo por generar espacios de conectividad en espacios públicos. Y gratuitos. Libre y gratuitos. Y bueno, se dice que va avanzando a pasos acelerados este programa. Yo quiero pensar que sí. Faltan muchas evaluaciones serias. A ver, yo podría pensar que sí, Pablo, pero un tema es que haya espacios lo suficientes, muchos espacios de conectividad libre y gratuita, pero una cosa es eso y otra cosa es la calidad precisamente del Internet que hay en esas áreas. Ese ¿no? es el problema. Ese es el problema. Nos mantenemos. El gran problema es que en los países de alto desarrollo, lo que se llama la banda ancha, sí existe. Aquí existe, pero medio encubierta, porque no es lo mismo operar a un nivel de 2 megas que operar a un nivel de 20 megas. Entonces, 2 megas ya es banda ancha, pero no es lo mismo operar a ese nivel de 2 megas que el de 20 megas, ¿no? Entonces, nuestra banda ancha sigue siendo muy raquítica, primero. Es una banda anchita. Es una banda anchita. Y luego, hay que evaluar, ya se han hecho algunos ejercicios informales. Yo te puedo mencionar uno que hizo un diario, una cadena periodística nacional en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, para probar qué tan bien funcionaba la conectividad. Y se fueron a escuelas y a parques y a edificios públicos. Y bueno, en efecto, pues demuestran que 4 de cada 10 conexiones no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Todavía está por verse, digamos, la eficiencia de eso. Pero lo que sí es un hecho es que este proyecto y este programa de conectar al mayor número posible es parte de políticas públicas que se generan precisamente desde organismos internacionales, Banco Mundial y la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, la UTE se le conoce. Muy bien. ¿No? Pablo, pues se nos terminó el tiempo en este Jueves de Gobernanza en la Báscula, muy interesantes los temas y podremos seguir platicando en los siguientes espacios si quieres de esos temas interesantes. Pablo Redondo, muchas gracias. Sí. Al contrario, Antonio, gracias a ti como siempre. Muchas gracias, Toledo, muchas gracias a usted. Hasta luego.
báscula, el peso de las ideas.